a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos entonces con Ibn Jaldún, el discurso sobre la historia universal, Al-Muqaddimah. Esta obra fue escrita en 1377 por Ibn Jaldún y es considerada una de las obras fundacionales de las ciencias sociales porque analiza el surgimiento, desarrollo y decadencia de las civilizaciones desde una perspectiva histórica, sociológica y económica única para su tiempo. En ella entonces Jaldún introduce conceptos como la sabilla, la influencia del clima, la geografía, el papel de la economía, la fiscalidad, la estabilidad del Estado y una comprensión crítica de la historia como proceso estructurado y no una simple colección de relatos. Pero ojo que estamos en el prefacio. Vamos a primero ver las cosas más conceptuales, las cosas más primordiales antes de leer la Muqaddimah. Tenemos que empezar esto porque, estimados, la Muqaddimah es un libro enorme, una obra enorme, y uno realmente no sabe hasta que lee la Muqaddimah cuántas perspectivas puede tener un fenómeno, desde cuántas perspectivas se puede analizar un fenómeno. La verdad es que es gigante, entonces tenemos que empezar con este prefacio para después ya ir con los libros. Así que, sin más dilación, vamos allá. Bueno, en primer lugar tenemos que ver entonces qué significa, por qué le pone este título Ibn Jaldún a esta obra, Al-Muqaddimah. Bueno, Al-Muqaddimah significa, en su sentido quizá más directo, la introducción. Eso significa Al-Muqaddimah, la introducción. Y uno va a decir, pero la introducción debe ser algo obviamente preliminar y corto, más corto que el cuerpo de la obra. Pero la verdad es que no, es una obra en sí misma, la Al-Muqaddimah. Eso es muy importante entender. No es parte de otra cosa, sino que es una obra en sí misma, autónoma. Ahora el tema es que la Al-Muqaddimah nos ofrece las reglas, por decirlo de alguna manera, que rigen las civilizaciones. Es una introducción a las leyes que rigen las civilizaciones. Eso es la Al-Muqaddimah. Y esto es lo que vamos a ver, y esto es la obra, una de las obras más gigantes, más largas de Ibn Jaldún, ¿ya? Y parte señalando Jaldún el concepto de historia, y nos dice que la historia es una técnica que se transmite entre pueblos y generaciones y que tiene un carácter universal. No es propiedad de una cultura particular, sino que es siempre buscado por reyes, estudiosos e incluso por el vulgo. Es un saber que lo tienen todos ellos. Y esta apertura tiene dos funciones. O sea, lo que quiere hacer Ibn Jaldún es mostrar que la historia constituye un interés humano natural. Y segundo, la utilidad social que tiene, porque los gobernantes, así como también las personas comunes, recurren a ella para comprender el pasado y legitimarse en el presente. Luego expone la definición superficial de la historia. Nos dice que es un simple registro de hechos pasados, crónicas y anales. Esta es una visión más bien externa, nos dice Jaldún, porque la historia sí sería una narrativa entretenida, casi literaria, útil en celebraciones y reuniones donde se citan anécdotas y sentencias. Pero esta es una concepción tradicional que se ha puesto, dice Jaldún. Se ha puesto una tradición que ve así la historia. Una forma de ver relatos y fechas. Eso es la historia en concepción tradicional. Sin embargo, reconoce que incluso esa visión, incluso así, esta visión de fecha, rigurosidad, de relatos, etc., permite descubrir la variedad de los pueblos, su surgimiento, expansión y desaparición, mostrando cómo las civilizaciones avanzan hasta el momento inevitable de su ocaso. Después nos señala otra postura. La historia posee dimensiones internas que la convierten en una auténtica ciencia. Para Jaldún es una ciencia. La verdadera labor del historiador consiste
en examinar rigurosamente los hechos, verificar su autenticidad y comprender sus causas. O sea, aquí tenemos un método crítico. Aquí tenemos que contrastar información, evaluar la plausibilidad y analizar los factores que originan los acontecimientos. O sea, nos está invitando a que tengamos frente a la historia un conocimiento crítico. Pero no solo eso, porque Haldún nos dice, la historia además forma parte de la filosofía, porque nos permite indagar en la naturaleza de los acontecimientos humanos, sus leyes y sus estructuras. O sea, la historia entra en una categoría de ciencia racional y se equipara a las disciplinas que buscan comprender las regularidades del mundo. Por lo tanto, no estamos viendo aquí, muchachos, la historia como crónicas, como podríamos verlo en otros filósofos, en otros historiadores, ¿ya? Porque, francamente, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, al último filósofo que habíamos visto es Plutarco, y Plutarco nos cuenta las vidas paralelas, entre, por ejemplo, Alejandro y César, Teseo y Rómulo, Licurgo y Numa Pompilio, por ejemplo, y va comparando las historias, pero ahí también se ve algo que es interesante, porque el historiador relata estas crónicas, va relatando las crónicas, y a veces los historiadores, no con intención, no indagan mucho en las verdaderas causas, y no se las cuestionen mucho porque también ellos van transmitiendo aquello que se ha relatado durante años. Entonces no se detienen quizás en analizar mucho. Plutarco, por ejemplo, sí usaba la historia para dar lecciones morales, por ejemplo. Ahí hay un ejemplo de cómo utilizar la historia en este sentido, de analizarla. Y otros historiadores van a estar más centrados en la facticidad, en la verosimilitud también de los hechos. Desde los inicios del Islam, los historiadores cultivaron con rigor el estudio del pasado, recopilaban acontecimientos y los transmitían a las generaciones futuras. Esto era en el caso del Islam. Sin embargo, Haldún es súper crítico con los historiadores del Islam, porque fíjense que los tilda de improvisados y charlatanes, que no tienen método, que adulteraron las narraciones añadiendo fantasías y relatos ficticios inspirados en tradiciones poco fiables. O sea, la historia tradicional, en el caso quizás del Islam, ha sido contaminada por relatos sin verificación, lo que deforma la comprensión del pasado. Además nos cuenta Haldún que los que vinieron después simplemente copiaron esas versiones sin cuestionarlas, reproduciendo errores y ficciones. Entonces, Haldún dice, aquí hay una falta de examen crítico que nos conduce a una imitación histórica basada en la repetición y no en la investigación. Entonces, también aquí surge algo que Haldún lo dice en estos términos, o sea, la ingenuidad de aceptar los relatos tal como llegan, sin analizar el contexto, la causa. O sea, todo esto produce una historiografía absolutamente superficial. Haldún advierte que la imaginación, el descuido y la ignorancia se convierten en un terreno fértil para falsas interpretaciones y multiplicación de errores. Entonces, frente a esta situación, que para Haldún es gravísima, el filósofo nos propone un camino distinto. Tengamos en consideración la crítica como un instrumento decisivo del historiador. El narrador simplemente relata hechos, pero corresponde al crítico depurar la verdad, examinar las versiones en conflicto y evaluar su autenticidad. O sea, narramos, perfecto, narramos, pero verificamos al mismo tiempo. O sea, en la historia debe haber un ejercicio racional. Ahora bien, no todo es crítica, porque Haldún nos dice que existen numerosas crónicas detalladas
elaboradas por distintos autores y que algunos de ellos alcanzan una verdad científica, ¿ya? Y tienen autoridad y todo. Menciona explícitamente a grandes compiladores de la tradición islámica como Ibn Ishaq, Al-Tabari, Al-Kalbi, Al-Waqidi, Saif ibn Umar, Al-Masudi, pero precisa que lo destacado de ellos no elimina la presencia de errores y elementos discutibles en sus relatos. Entonces, ¿hay erudición de estos hombres? Por supuesto, hay conocimiento de la lectografía, en efecto que es así. Pero no están libres de fallas, no están libres de fallas. De hecho, la fama o la celebridad de sus autores no impidió que muchos historiadores posteriores reprodujeran sus obras sin cuestionarlas. Entonces, la dependencia crítica de estos modelos metodológicos hizo que se perpetuaran las mismas deficiencias. Entonces, Khaldun insiste nuevamente en la necesidad de un juicio crítico personal para pesar, entre comillas, la veracidad de los datos. Los acontecimientos humanos poseen características propias que deben ser consideradas al narrarlos. Esto significa que la historia no puede juzgarse solo por testimonios escritos, sino que debe comprenderse la lógica social, política y económica que subyace a ellos. De hecho, una de las críticas también más específicas que hace Khaldun es que los autores se limitan de repente a enumerar reyes, a poner fechas y no ofrecen genealogía, un análisis, la causa de todas esas cosas. Por supuesto que no las ponen. Y por eso, nos dice Khaldun, son incapaces de explicar procesos. Entonces, tras todas esas limitaciones que tiene el historiador, Khaldun declara haber despertado su intelecto y decidió escribir una obra que descubra los orígenes de los pueblos. Explica que ha dividido el libro en capítulos que alternan exposición de hechos, consideraciones generales, o sea, un estilo narrativo y analítico correspondiente a su crítica. Además anuncia su foco geográfico y étnico, porque dice, aquí vamos a hablar de los árabes y los bereberes del Magreb, ¿ya? Recordemos que el Magreb, nosotros lo vimos ya en la vida y obra de Ibn Khaldun, el Magreb lo tenemos que considerar como ese territorio que estaba en la zona norte de África y que comprende Marruecos, Argelia, Túnez, a veces también se incluye Libia y Mauritania. Entonces, estos pueblos, afirma Khaldun, han poblado la región durante siglos y constituyen el objeto principal para comprender la formación de dinastías y reinos en esa zona. Y es increíble lo que dice acá porque es una gran afirmación. Khaldun dice, este método lo creé yo y es enteramente mío. O sea, aquí Khaldun se presenta como un innovador. Nos va a mostrar un sistema sorprendente, ¿ya? Para explicar la organización social, el progreso y la civilización. Y nos promete no solo narrar hechos, vamos aquí a comprender las causas, descubrir la lógica del surgimiento de los imperios y en consecuencia permitir al lector previsiones sobre el futuro. Fíjense que esto lo dice literal. El lector ya no se encontrará en la obligación de aceptar a ciegas los relatos que se le presentan. Podría ya conocer debidamente la historia de las edades y de los pueblos que le han precedido. Sería incluso capaz de prever lo que podría surgir en el futuro. Entonces, señala que antes de los 3 libros principales hay un prolegómenos, una introducción destinada a justificar la excelencia de la historia como ciencia, fijar los principios metodológicos y advertir sobre los frecuentes errores de los historiadores. Luego, resume los contenidos de cada libro. Primero aborda la sociedad humana en su conjunto, aborda las instituciones políticas, las artes, las ciencias, los modos de subsistencia y riqueza, así como las causas que originan estas formas de organización. Nos va a hablar sobre un concepto que nosotros ya vimos en la vida y obra, que es la asabilla, muchachos. La asabilla es un gran concepto, yo creo que es el concepto clave de toda la obra de Ibn Khaldun para explicar cómo es que una civilización surge, se mantiene y también cae.
El segundo libro desarrolla la historia de los árabes desde la creación del mundo hasta el presente del autor, integrando referencia a otros pueblos importantes. El tercero se dedica a los bereberes y a los sanata, destacando el protagonismo del Magreb en la experiencia histórica islámica. Al visitar la Meca y examinar monumentos, archivos y libros de la región, reunió Ibn Jaldún datos imprescindibles para completar su obra. Entonces, la investigación histórica se apoya también en la experiencia directa, en los contactos de fuentes y en la incorporación de materiales extranjeros. Yo les decía en la vida y obra de Ibn Jaldún que este hombre estuvo en diversas, digamos, etapas de la vida de los gobernantes, de diversos gobernantes. Sirvió como diplomático, sirvió como funcionario, y no solamente los gobernantes, también tuvo contacto con las tribus. Fue un hombre absolutamente completo, y que eso le ayudó a él a comprender los mecanismos, entre comillas, que tiene la historia. Empezó a analizar, bueno, más allá de lo que se relata, aquí hay una sustancia, aquí hay algo que hay que descubrir, dice Ibn Jaldún. Entonces, insiste en haber seguido un sistema de condensación y claridad que evita excesos literarios y prioriza la comprensión. Porque el objetivo de Jaldún es crear una historia que integra los orígenes de los árabes y bereberes junto con los grandes imperios contemporáneos. Subraya que su propósito va más allá de narrar los hechos. Vamos a ver las primeras causas, la formación de procesos, la formación de pueblos, los cambios sociales, y no solamente porque uno podría pensar, ya esto de historia, más allá de eso. No, acá hay filosofía, hay economía, cultura, que definen esa época y que se explica. A renglón seguido, entonces, Jaldún nos dice con una modestia, ya no sé si es realmente modestia, pero nos habla de su propia insuficiencia para una tarea tan vasta, apelando entonces a la benevolencia de los lectores y solicitando también las correcciones pertinentes. O sea, incluso aunque Jaldún pareciera que lo explica todo, nos pide las disculpas correspondientes si es que algo se le pasó. Finalmente, Jaldún dedica la obra al sultán y desarrolla un largo panegírico que dice que el Supremo nos depare la suficiente posibilidad para agradecer tanta gracia, nos dote lo bastante para ponderar las virtudes de este honroso imamato, nos ayude para cumplir con su debido servicio, incluyéndonos entre los descollados en su campo y los triunfantes en su lid, que el poderoso derrame sobre la población de este ilustre sultanato y sobre cuantos acoge bajo su égida paternal de musulmanes, sus bienes y prosperidad, imponiendo su protección y su respeto. Y así, muchachos, entonces terminamos este prefacio sobre la Muqaddima. La verdad es que teníamos que hacer este prefacio, muchachos, porque si no se nos iba a hacer muy largo, entonces es mejor darnos este prefacio, ver cómo Jaldún nos prepara para el gran texto, porque este no es el primer libro ahí. Pero ojo que de ahora viene una introducción y un opúsculo que es que también tenemos que separarlo, ¿verdad? Vamos a separarlo porque aquí Jaldún nos está dando el método, En la introducción ya vamos a ir viendo cosas más específicas y ahí después vamos a partir con el primer libro. Esto es un estudio completo de Jaldún, muchachos. Y la idea es que sea así. Y es fascinante, muchachos, porque, bueno, yo ya leí la Muqaddima. Realmente es muy interesante. Pero fíjense que hay una cosa que llama mucho la atención porque Jaldún es un hombre musulmán, es musulmán, por cierto, y él nos narra la historia de los profetas, nos narra también, incluso nos narra, digamos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, se ha pasado por todo. Y ahí viene el tema, porque por un lado tiene que ser riguroso con la historia y con los números, ¿no es cierto?, con las causas, con aquello que es verosímil.
Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con los milagros? ¿Mm? ¿Qué ocurre con los milagros? ¿Qué ocurre con aquellas cosas divinas que de repente uno piensa, ¿esto habrá sido tan así? ¿Habrá sido tan así? Y eso es sumamente interesante porque Haldun lo trata, lo ve, lo analiza y no les quiero adelantar más porque la idea es que justamente lo escuchemos, ¿no? La otra cosa que es impresionante de Ibn Haldun es el análisis de los fenómenos, ¿ya? Porque es un verdadero sociólogo, es un verdadero sociólogo. Y uno se da cuenta cuando lee la Muqaddimah que es increíble desde cuántos aspectos, desde cuántas miradas puede observarse un fenómeno y sacar conclusiones de ahí en esos análisis. Yo creo que es un estudio muy, muy completo. A pesar de no ser un especialista en un área específica, la verdad es que yo diría que está más centrado en la sociología Ibn Haldun. Pero aún así, su conocimiento del lenguaje, conocimiento de las religiones, conocimiento de lo místico, de lo económico, como vamos a ver, de las leyes, es realmente admirable e impresionante, ¿ya? Así que eso, muchachos, terminamos con este prefacio, luego nos vamos a la introducción y después vamos al primer libro. Así que les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías, Noecita, Luan Santos, Lago Sam, Héctor Aybar Díaz 4611, Mayra Alejandra Durango y Nesa Basilio. Gracias, muchachos, por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte. Que estén bien, cuídense, chao.